Secretos revelados después de limpiar la casa de un fallecido. Hace muchos años fui con mi papá y mi tía a limpiar el departamento de mi tío abuelo después de su fallecimiento. Nunca estuvo casado, no tuvo hijos y vivió, pensamos, muy pobre. Tenía un pequeño departamento con una cama individual, mesa y silla, un par de ollas y sartenes, un par de pantalones y camisas, y eso es básicamente todo. Cuando quitamos la cama y movimos el colchón, nos quedamos impactados. Tenía cientos de fajos de billetes de $10, envueltos en bandas elásticas, debajo de su colchón. Todos eran billetes de $10. Vivió durante la depresión y aparentemente no confiaba en los bancos, pero no teníamos idea de que tuviera tanto efectivo. Nunca lo gastó en nada, simplemente lo envolví y lo guardé debajo de su colchón. Algunos de los billetes eran muy viejos y amarillentos. Equivalía a miles de dólares. No teníamos idea. Que mi papá escondía dinero por toda la casa, no grandes cantidades, claro está, pero $60 por aquí, $120 por allá. Me sentí como en una búsqueda del tesoro cuando estábamos limpiando sus cosas. Siempre fue un tipo un poco furtivamente generoso. Siempre nos daba a mis hermanos y a mí un apretón de mano secreto con dinero en la palma de su mano cuando regresábamos a la escuela después de un fin de semana en casa, etc., así que no me sorprendería si lo hiciera. Lo había hecho intencionalmente. Creo que el total final fue de alrededor de $800. Mi papá falleció en 1994, yo tenía 28 años, mientras revisaba su caja fuerte encontré algunos papeles de adopción. Mientras los leía, me emocioné ante la posibilidad de tener un hermano en algún lugar. Me criaron como hijo único, pero no podía entender por qué mis padres nunca me dijeron que habían adoptado un niño y nunca me lo dijeron. Después de releerlos, me di cuenta de que trataban de mí. Después de confrontar a mi familia sobre esto, resulta que todos, familiares, amigos cercanos, quiero decir todos, sabían que era adoptada. Excepto yo. Fue un día divertido. Mi tío se suicidó y cuando fui a su departamento a limpiarlo vi que lo había pensado mucho. Había regalado todos sus objetos de valor, las fotografías familiares estaban ordenadas por año y apiladas cuidadosamente sobre una mesa, había ido al banco y vaciado sus cuentas y su caja de seguridad, suponiendo que hubiera regalado el dinero. Había firmado pagué el registro del auto a mi tía, la hermana menor, y le dejé una nota para darle las llaves, y toda su buena ropa, trajes, zapatos de vestir, camisas de vestir, fue empacada para donarla para que alguien con mala suerte pudiera poder usarlos para una entrevista. Estaba limpio y organizado, lo cual no era realmente su estilo. Su casa siempre estaba desordenada y vivía un estilo de vida desordenado. Él era el alma de la fiesta, siempre era popular, querido y divertido, y debía haber estado muy triste. Tenía solo 54 años. Mi abuelo hizo dibujos de los rostros de las personas que mató en la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe por qué, pero mi abuela dijo que se sentía muy culpable por las cosas que veía, así que supongo que no quería olvidarlas o no sentía que se le debería permitir olvidarlas. Mi abuelo, que estuvo en Italia, en Omaha y en Balj, hizo algo similar. Todas las noches, antes de acostarse, visualizaba a los soldados alemanes que había matado y rezaba por cada uno de ellos y les pedía perdón. En cierto modo, creo que sintió que sentir el dolor de recordarlos todos los días era su penitencia. Mi abuelo fue artillero en la Segunda Guerra Mundial. Se sienta en un avión y dispara a las personas mientras el avión volaba sobre ellas. Rara vez hablaba de ello. Cuando mis hijos y yo vivíamos en un complejo de viviendas subsidiadas por el gobierno, yo recibía cupones de alimentos. Le dije a mi abuelo que estaba muy avergonzado. Dijo, consiga cada centavo que pueda sacar del gobierno. El gobierno me debe a mí y a los míos por toda la eternidad los horrores que me vi obligado a cometer. Descubrí que mi abuela se suicidó unos 20 años después del hecho. Tenía 5 años cuando sucedió. Durante toda mi infancia me hicieron creer que había muerto de cáncer. Y que mi abuelo estaba de viaje. De hecho, estuvo entrando y saliendo de la cárcel durante un año por incidentes relacionados con la bebida tras el suicidio de su esposa. Afortunadamente ha estado limpio y sobrio durante los últimos 20 años. Mi abuelo murió cuando tenía 80 años, su esposa murió 21 años antes que él, ella solo tenía 55 años.
En realidad, nunca lo superó. Cuando estábamos limpiando sus cosas, encontramos una vieja y sencilla tarjeta de cumpleaños escrita por mi abuela para mi abuelo un par de meses antes de que ella muriera. En el reverso de la tarjeta había 21 líneas escritas a lápiz. Cada año, mi abuelo escribía en el reverso de la tarjeta la fecha y el año de su nuevo cumpleaños. Con una pequeña nota diferente al lado cada año. Como, te extraño muchísimo esta vez o te hubiera gustado el clima hoy. Todo hasta su último cumpleaños. Rompió mi corazón. El amor más grande que jamás haya presenciado. La mía fue la confirmación de una historia descabellada. Mi abuelo sirvió en Corea, durante años hubo una gran historia sobre cómo ganó una casa en Corea, no estoy seguro de cómo expresarlo cortésmente en línea, que incluía a la familia propietaria y esencialmente a cualquiera que trabajara allí en un juego de póker. Cuando regresó a casa, después de unos años de recibir cartas y pequeños pagos, mi abuela le dijo que le devolviera la propiedad a la familia. No creo que nadie realmente le creyera cuando se contó la historia, una y otra vez. Mi abuela murió cuando yo era joven, así que no pude preguntarle si era verdad. Cuando falleció y estábamos limpiando la casa, encontramos las cartas de la familia y la carta del abogado que el abuelo utilizó para devolver oficialmente la propiedad. Mi abuelo era dueño de una casa de placer en Corea, es una frase difícil de decir. Mis padres estaban volviendo a estar juntos. Papá murió a los 50 años de un infarto, mamá quedó devastada. Su salud empeoró rápidamente y murió a los 49 años, 3 meses después. Limpié las casas de ambos y encontré llamadas, mensajes de texto y cartas de amor. Querían estar juntos de nuevo, pero no querían someter a sus hijos y nietos a una reconciliación hasta que estuvieran seguros de que todo funcionaría. Sabía que ella estaría devastada, habían estado juntos casi 30 años, pero llevaban 2 años divorciados y saliendo casualmente con otras personas. Parecían estar prosperando separados. Así que fue un shock cuando el dolor fue tan fuerte que le quitó toda la vida. Murió de cáncer, pero el médico también le diagnosticó retraso del crecimiento provocado por la pérdida de mi padre, y dijo que podría haber vivido más tiempo e incluso recibir tratamiento si el retraso del crecimiento no hubiera desaparecido. Todo lo que era antes de su diagnóstico de cáncer. Lo único peor que perder a mi padre fue ver a mi madre vivir sin él, así que al final del día, agradezco que no haya vivido sin él por mucho tiempo. Ella nunca habría vuelto a tener paz aquí. Ella encontró la paz con el del otro lado. Al revisar los asuntos de mi abuela después de su fallecimiento, mi padre descubrió que mi tío había estado robando de su cuenta trasera y acumulando deudas de alrededor de $18,000 con sus tarjetas de crédito jugando en línea. Para empeorar las cosas, lo estaba haciendo mientras ella padecía demencia. Mi padre, que tenía casi 70 años en ese momento, se vio básicamente obligado a tomar una hipoteca sobre la casa de mi abuela que mis abuelos pagaron en los años 70. Siempre ha sido un poco cabrón, pero eso era repugnante. Nuestro tío, soltero de 62 años, murió a mediados de la década de 1970 y cuando nuestra madre y su hermana fueron a limpiar su apartamento encontraron cantidades masivas de pornografía dura. Su dormitorio estaba decorado como el de una niña y el colchón tenía un agujero perforado a la altura de la cintura. Mis hermanos tuvieron que maniobrar el colchón por 3 tramos de escaleras, por lo que sus recuerdos de nuestro tío Bonnie se han convertido en una historia familiar histérica. El malvado segundo marido de mi madre era incluso peor de lo que pensábamos. Encontramos archivos extensos que guardaba sobre todos y páginas de sus malhumoradas notas escritas a mano sobre cómo era superior a todos y cuán estúpidos e inútiles son mi madre y sus hijos. Puede parecer que estoy armando un escándalo por nada, pero su odio emana de las páginas. Le dijo a la gente que él realmente escribió los libros que ella escribió. Probablemente falso. Deliberadamente los mantuvo pobres con la esperanza de que eso la impulsara a escribir un bestseller y él pudiera vivir de la riqueza. Intentó matarla al menos una vez que sepamos. Y la última vez que hablé con ese hombre malvado fue cuando de alguna manera el oxígeno de mi madre se cortó y ella marcó mi número de teléfono mientras dormía. Oí el ruido de la máquina y no logré que ella respondiera. Llamé a la policía de su ciudad y estado y conseguí una ambulancia. Posteriormente me llamó y me gritó por haber pedido una ambulancia para mi madre. Era la persona más mala y mala que he conocido en mi vida.
Afortunadamente su primera esposa crió a sus 2 hijos, que son seres humanos superlativos y nada parecido a ese miserable. Cuando limpiamos la casa de mi abuelo después de su muerte, encontramos varias fotos de él cuando era joven con otro hombre. A menudo se abrazaban unos a otros. A medida que limpiamos más cosas, encontramos cartas de Tony que abarcan al menos 4 décadas. Estaba claro que tenían una relación sexual. Mi abuelo era gay y estaba enamorado de otro hombre. Ninguno de nosotros sabe si mi abuela, que murió 6 años antes que él, sabía de esto. Mi abuelo y Tony lucharon juntos en la Primera Guerra Mundial en Francia, donde probablemente se conocieron. Las cartas hablan de la esposa y la familia de Tony, su trabajo, las vacaciones que tomó su familia y la búsqueda de un momento en el que él y mi abuelo pudieran pasar algún tiempo juntos. Cuando le mostramos las cartas a nuestro padre, él las leyó y quedó realmente sorprendido. Dijo que mi abuelo y mi abuela eran felices juntos y tenían un buen matrimonio. Él estaba sorprendido. Pero sí dijo que mi abuelo salía por negocios durante aproximadamente una semana cada 3 o 4 años en el verano. Supongo que él y Tony debieron pasar ese tiempo juntos. Ojalá hubiera podido hablar con él sobre su vida secreta y cómo se sentía acerca de la vida que eligió vivir o se vio obligado a vivir. Aún más interesante sería hablar con mi abuela para saber qué sabía, qué pensaba sobre su vida secreta y si conocía a otras mujeres que vivían una vida como la suya. Mi tío no solo tenía un enorme tesoro de armas de fuego, municiones, materiales para construir explosivos y un búnker que muchos familiares conocían, pero a la mayoría no se les avisó antes de entrar para ayudar a limpiar la propiedad, sino que también tenía una extremadamente colección de casas de muñecas en miniatura grande, detallada y hecha a mano. Lo cual nadie vio venir. No era un secreto tan lascivo, pero este hombre varonil hipermasculino que solía golpear a sus propios hijos por actuar como mariquitas y que de repente se reveló que jugaba con casas de muñecas fue increíble. Mi tía megacatólica todavía está viva, pero tuvieron que sacarla de un remolque abandonado en el bosque, especialmente cuando finalmente eso afectó su salud. Ella es una mujer acomodada, conservadora, que va a la iglesia, usa un crucifijo, y luego sus hermanas, incluida mi madre, tuvieron que limpiar su remolque cuando estaba en el hospital. Era como un Grey Gardens con clasificación X, encontraron equipo de dominatrix, juguetes sexuales extremadamente grandes, esposas, látigos y medios para adultos de todo tipo. También encontraron una familia de mapaches viviendo en los gabinetes ya que había múltiples agujeros grandes en el piso y el techo, dejándolo abierto a todos los elementos durante años. Fue esclarecedor para su familia, por decirlo menos. Tengo tantas cosas que hacer después de perder recientemente a mi madre primero, agosto del 2021, y a mi padre, mayo del 2022. Fui el albacea de la herencia, así que tuve mucho trabajo, incluido ocuparme de todas las facturas, limpiar la casa y diversas otras cosas. Aquí hay una lista de sorpresas y probablemente me desviaré un poco para abarcar cosas que aprendí sobre mi madre y mi padre en el proceso. La muerte de mi padre fue una sorpresa y el resultado de una sepsis bacteriana y fúngica. Aunque lo había estado ayudando con sus necesidades de salud durante una estadía prolongada en rehabilitación y estaba muy familiarizado con la herencia, hubo sorpresas. Mi padre guardaba algunas sumas de dinero, pero la última vez que supe sospechaba que alguien le había robado su escondite. Sabía cómo le gustaba esconder dinero en cajas de cheques usadas con viejos talonarios en la parte superior. Al revisar la caja fuerte familiar, comencé a encontrar sobres bancarios con 10 billetes de 100 al final de las viejas cajas de cheques. Llamé a mi esposa y a mi hermana mientras seguía revisando y encontré 8,700 pesos en el transcurso de una hora. El mejor amigo de mi papá, que era su compañero de apuestas, me informó que mi papá solía llevar uno de esos sobres cada vez que apostaba y que 1,000 pesos era su límite. Pero aún más interesante, durante sus 20 años yendo al casino juntos, mi padre, que era un hombre de números y jugaba a las tragamonedas, solo perdió una vez. Recuerdo la vez que perdió y lo enojado que estaba por eso. Finalmente, en este tema, trabajé en su, ahora mi, segunda casa, y en las videollamadas de Zoom cuando estaba aburrido, revisaba su escritorio y continuaba encontrando dinero a diario durante semanas. Mi padre era meticuloso en la llevanza de registros. Tenía declaraciones de impuestos, talonarios de cheques, viejas notas donde prestó dinero a otras personas, todo datando de mediados de la década de 1970. Mi madre tuvo cáncer durante más de 30 años y cuando murió, el informe oficial fue insuficiencia cardíaca congestiva.
Nosotros, incluido mi padre, pensamos que fue un error y que debió haber muerto de COVID. Estaba lo suficientemente enferma a causa del cáncer como para no cuestionarlo. Al revisar la documentación, después de que mi papá falleció, descubrí que la trataban durante años por insuficiencia cardíaca, pero era literalmente lo último en una larga lista de dolencias más agudas. Además, como fumó intensamente durante 30 años antes del cáncer, no creemos que quisiera que supiéramos, ya que la insuficiencia cardíaca fue probablemente el resultado de los años de tabaquismo previo. Finalmente, me encargué de los gastos de mi papá durante los últimos 5 meses de su vida mientras estaba en el hospital y luego en rehabilitación. Una de las cuentas corrientes de mi padre parecía no usarse para nada más que para pagar a una persona. Era un hombre femenino hispano y había pagos casi semanales. Un día, al visitar a mi papá en rehabilitación y repasar varias cosas sobre sus facturas, reuní el valor para preguntarle quién era y le di el nombre. Me miró con una sonrisa socarrona y dijo, supongo que es hora de contarte sobre la otra familia. Bueno, resultó ser la señora de la limpieza. Y mi hermana la había estado pagando, así que no conocía su nombre. No fue un descubrimiento, pero fue muy gracioso. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado el video. Si fue así, presionen el botón de like y de suscribirse, me ayudarían muchísimo al hacer eso. Comenten cuál fue la historia que más les gustó y no duden en recomendar temáticas para los siguientes videos y así poderles traer más historias. Gracias.